Dios les bendiga, hermanos, y gracias por acompañarnos a su programa Hombres de Valor. Yo soy Ricardo Zaragoza, su servidor, y nos acompaña nuestro hermano Abner Zacarías. Amén. Hoy venimos a darles un tema, segunda parte de El Camino de Dios. Amén. Si me acompaña a Juan 14:6, dice así: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. De esa misma forma vamos a orar para que el Señor nos pueda guiar, para que nos dé lo que Él tiene en este día. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante ti, Padre, primeramente agradeciéndote, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Y venimos, Padre, pidiéndote, Padre, que nos guíes, Padre, que tú, Señor, pongas la palabra en nuestras bocas, Padre, y que podamos ser de beneficio para todo aquel que está escuchando esto, Padre. En el nombre de Jesús, desde adelantado, venimos pidiéndote, Padre, que bendigas, Padre, a todo el oyente y todos los que miran esto, Padre. Bendícelos, guárdalos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Yo te lo pido de todo corazón. Amén. Y amén. 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 De esa misma forma venimos dándole la segunda parte del tema, el camino de Dios. Amén. Y como la primera parte íbamos diciendo que hay diferentes caminos. Hay caminos quizás que no sabemos por qué estamos ahí. Hay caminos que quizás nos sentimos estancados porque no sabemos dónde estamos. Amén. Exacto. O perdidos. O perdidos. Amén. Amén. Y como veíamos, ¿verdad? Que como anteriormente tal vez tú te has hecho alguna pregunta como yo, como decíamos, como por ejemplo, ¿por qué Jesús dice que es el camino? Si el camino, pues uno va y camina y va a un lugar. Y la respuesta la miramos en Isaías 35:8. Amén. Amén. Dice, y habrá allí calzado y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Amén. Wow. Amén. Pero, y también miramos que el camino es camino de santidad, que Jesús está diciendo que Él es santo y que sin la santidad de Él no podemos acercarnos al Padre. Amén. Pero ya estando en el camino, miramos a un David que se acercaba a Dios y le decía: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay camino de perversidad en mí y guíame por el camino eterno. Entonces él iba como al doctor, ¿verdad? Y le decía: Señor, pues que lo examinara, pero sabía que el doctor de doctores, que es Dios, lo sanaría y lo guiaría por el camino que él tenía que andar. Y sobre él, dice, fijaría a Dios sus ojos. Entonces miramos a un Dios que siempre le va a enseñar. Cuando una persona va con él y le abre su corazón, Dios siempre le va a enseñar el camino que debe andar. Dice que Él endereza los caminos. Confía en Él, dice, y Él enderezará tus veredas, dice. O sea que es camino también. Entonces miramos que Él iba como al doctor que lo sanara. Y miramos que Dios siempre lo iba a guiar por el buen camino, por el camino eterno, ¿verdad? Y también miramos como cuando alguien va al doctor, le dice cuáles son los síntomas de no estar en el camino. Porque nosotros podemos ir y decir que estamos bien, pero cuáles son los síntomas que nosotros podemos tener y no darnos cuenta que estamos junto al camino o que estamos en el camino. Hay síntomas en nuestra vida espiritual que nos hacen ver que no estamos en el camino. O quizás estamos estancados. Amén. O quizás estamos detenidos en ese camino. Ajá. Porque sabemos que esto es un camino largo. Exacto. Pero tenemos que llegar a una meta. Y en ese camino pueden haber muchas cosas. Pueden ver piedras de tropiezo, pueden ver agujeros. Y podemos caer y trompezar. Amén, porque también dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos,
rectos, pero su fin es camino de muerte, ¿verdad? Y el que todo lo sabe en qué camino andamos es Dios. Cristo. Amén. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Amén. Pues pero ahorita seguirle vamos todo. a ver unos síntomas que nos hacen ver qué enfermedad tenemos. A ver, en Génesis 49, 17 y 19. Amén. Dice así. Se dan serpientes junto al camino, víbora junto al sendero, muerden los talones del caballo y cae su jinete hacia atrás. Amén. En el 18 dice, tu salvación espero, oh Señor. Amén. 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 Así, ahí amén. Sí. ahí nos demuestra que en esos caminos hay serpientes que pueden morder a nuestro caballo, si vamos en nuestro caballo, ¿verdad? Y nos hacen trompezar, nos muerden los talones y nos hacen caer al jinete. Amén. O sea, en esos caminos puede haber de todo. Ajá. Claro que sabemos que el Señor nos ha puesto allí y que no nos vamos a caer o salir porque el Señor tiene su mirada, pero no quiere decir que no va a haber cosas tropiezos que nos va a afectar a nosotros. Amén. Amén. Lo miramos de esa manera, pero de ese ángulo, pero también lo podemos ver de otro ángulo, que dice Dan, que sería serpiente junto al camino. O sea que Dan, dice, sería una serpiente junto al camino, que le morderá los talones al jinete y lo hace volver atrás. Eso quiere decir que si no estamos en el camino, la serpiente lo que hace es morder, ¿va? Y meter veneno. Entonces, uno de los síntomas es que no estamos en el camino es el chisme. Es estar chismeando, de estar diciendo cosas que no nos incumbe, porque dice, será serpiente junto al camino, o sea, está junto al camino, no está en el camino, no está caminando. Sí, dice que morderá el talón del jinete y lo hace volver atrás. Muchas veces con nuestra boca hacemos que quizás los hermanos vuelvan hacia atrás, a hacer lo que antes hacían, porque los que están caminando en el camino, hacemos que quizás con nuestra boca vuelvan hacia atrás y vuelvan a hacer lo que antes quizás hacían. Amén, así es. Ajá, pues lo podemos ver de ese ángulo también y hace que el jinete vuelva hacia atrás. Así dice la palabra, pero eso es como un síntoma de que si estamos en el camino o estamos caminando bien o estamos haciendo de tropiezo a otras personas que van caminando con nuestra lengua. Dice que podemos bendecir o maldecir. Exactamente, y así mismo sabemos que en ese camino vamos muchos y seremos aquellos que vamos a ayudar a nuestro hermano o lo vamos a trompezar. Amén. Amén. No sabemos cuántos vamos, sabemos que vamos muchos, pero tenemos que ser de bendición a nuestro hermano. Amén. Tenemos que ayudarnos entre uno a nosotros porque sabemos que esta carrera en este camino es larga. Es largo, exacto. Y sabemos que para todos nosotros, para todo el creyente y todo el que está en el camino, que es Cristo, para todos es difícil. Pero la meta es Cristo. Amén. Y a eso es donde tenemos que llegar. Amén. Así que si tú ves a tu hermano que está sufriendo o que va en ese camino y quizás hay que decir que una serpiente lo picó, hay que extenderle la mano, hay que ayudar por el hermano. ¿Y cuál es la mejor forma de ayudar a nuestro hermano en ese camino? La oración. Exacto. Orar por nuestro hermano. Amén. Y porque sabemos que el Señor lo va a sacar con esa oración. Exacto. Amén. Amén. Y también miramos otro síntoma. Amén. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo y el ciego, hijo de Timoteo, estaban sentados junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callasen. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús
levantó y vino a... Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciendo, ten confianza, levántate. Te llama él. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús como el camino. Amén. Lo que me impacta de esto es que estaba en el camino. Y era un ciego que estaba en el camino, que no miraba, pero es que esperaba de Jesús. O sea que lo que nos hace ver ahí, hermanos, como dijimos, ¿verdad? Que viene el Señor, nos santifica, nos justifica delante del Padre y ya nos pone en el camino. Pero miramos a un personaje aquí que dice que estaba junto al camino, o sea que había caminado, pero miramos las cualidades del otro también que estaba, de lo que dice en Génesis 49, que es como serpiente junto al camino. Entonces, pasado a eso, podemos ver a un ciego, al Bartimeo, que en lugar de ayudar a los hermanos, los criticaba. Y había perdido la verdadera visión de estar en el camino, a lo que había sido enviado. Amen. No era criticar, no era señalar y no era a morder los talones de los que iban cabalgando y que los había echado hacia atrás, sino que había sido enviado a caminar, a ser de bendición para los otros hermanos. Y había perdido ese enfoque, esa visión, pero se percató porque no había perdido la visión, pero no había perdido el oír de la palabra de Dios. O sea, él estaba sentado escuchando que Jesús iba pasando. Va a haber un momento que quizás nos hemos salido del camino y hemos perdido esa visión, pero Dios siempre habla, como dice, Él habla a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, a tiempo cuando estamos en el camino y fuera de tiempo cuando nos hemos salido de ese camino, del camino eterno, del camino que es Jesús. Pero él dice que Jesús lo estaba escuchando. O sea, como dice, que el oído de Dios está presto a los justos. Exactamente. Entonces, era justo. Era santo delante de Jesús. Y el oído de Jesús estaba presto a su clamor, pero él se había salido. Amén. Entonces Dios tenía el testimonio todavía tenía ese testimonio delante de Dios, pero él se había salido él no, como había perdido la visión, criticaba, y al criticar, su testimonio delante de él estaba malo. Exactamente. Quizás, así como dice ella, quizás así estamos muchos, que hemos perdido el enfoque, hemos perdido la visión. Y por haber perdido la visión, quizás somos de tropiezo a nuestros hermanos, murmurando de la gente, murmurando a los hermanos. Amén. Porque la visión ya no está ahí. Exacto. Porque hemos perdido la visión. Amén. Y así ahí el Señor, si uno se entrega a Él y si uno le pide a Él, aunque el Señor piense usted que está lejos de usted, el Señor está ahí, está como cerca. Aquí. El Señor Jesús ya había pasado, pero el Señor lo escuchó. Exacto. El Señor nos escucha todo lo que tenemos que decirle. Aunque nosotros pensemos que Él está lejos, Él dice en la Biblia cerca. Que Él es el que está, cuando está más cerca de nosotros. Amén. Hermanos, y también miramos aquí, en este ejemplo, en el Mateo 21, 18, Amén. Miramos que hay una donde miramos ahí algo que mejor lo vamos a leer. Amén. Dice, por la mañana volvieron a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados,
¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudaras, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este momento dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Amén. Wow. Entonces miramos ahí que la higuera estaba junto al camino. Y por estar junto al camino, no tenía los frutos que Jesús estaba, allá hablando espiritualmente, no tenía los frutos que Jesús les pedía. Amén. Y dice que le dijo, nunca nazca de ti fruto, maldijo eso. Pero antes que Jesús, nos retrocedimos un poquito, pero antes que Jesús venga y pida de nosotros fruto, podemos ir al clamor, como lo hizo Bartimeo, porque miramos que Dan estaba junto al camino, la higuera estaba junto al camino, solo hojas, no tenía frutos porque estaba junto al camino. Entonces, si estamos junto al camino, no vamos a dar esos frutos que Jesús quiere que nosotros demos. ¿Por qué? Porque vamos a dar frutos de señalamiento, esos frutos no los frutos que Dios quiere. Las hojas es figura de quizás de señalamiento, de murmuración, de críticas, de juzgar a los demás, de decir muchas cosas. Esas son las hojas, pero Dios no quiere hojas. Dios no quiere, porque las hojas se van a caer, se van a secar. Dios no quiere eso, Dios quiere los frutos, pero para estar dar esos frutos, tenemos que estar en el camino que es Jesús. Porque dice que esas cualidades o estos que estamos viendo estaban junto al camino. Dan junto al camino, la higuera junto al camino, el ciego Bartimeo junto al camino. Entonces, no solamente no se dan frutos, sino que también se van perdiendo esos, por ejemplo, el no verlo como Dios ve. Se puede perder visión si estamos junto al camino y no estamos en el camino. Se puede perder visión, se puede perder el oír la palabra del Señor. Y eso afecta mucho a los hermanos, a nosotros. El no oír, el no tener visión, nos quedamos estancados. Exacto. Nos quedamos así como el árbol, sin dar frutos, con puras hojas. ¿Qué va a pasar después? Pues se van a secar esas hojas y ya estuvo. Exacto. No vamos a quedar estancados y plantados. Amén, amén, hermano. Pero si no hemos perdido quizás el oír y el clamor, sabemos a quién llegar, podemos tomar ese ejemplo de Bartimeo. Dios es un Dios de misericordia. Amén. Y Dios y lo dejó que él le clamara. Quizás tú estés clamando por algo y Dios quizás no te responde, pero sí, hay que seguir clamando porque una de esas Dios nos va a contestar. Porque dice que, por eso dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabías. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos las cosas porque hay ceguera espiritual y no podemos ver como Dios ve. Pero si le seguimos clamando como el ciego Bartimeo, Dios nos va a responder y nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no sabemos. Sí, quizás el Señor no te ha respondido, ha de ser por un propósito, quizás no es el tiempo. Acuérdense que siempre hay tiempo, el tiempo de Dios. Exacto. El tiempo de Dios es perfecto. Y Él nos va a dar cuando Él piense que esté correcto, que sea el día de Él. Pero acuérdense, aquí como Bartimeo, él pensó que no lo iba a escuchar porque el Señor pasó de largo. Pero el Señor siempre está escuchando. Exacto, amén. El Señor siempre está atento a sus hijos. Lo que tenemos que hacer es clamar y no cansarnos de clamar. Porque el Señor está escuchando, aunque nosotros pensemos que el Señor ya pasó de largo y que está muy lejos. Amén. Seguir clamando. Y algo muy importante es que si tú le clamas y el Señor te responde, es dejar la capa, ya no culparte de lo que pasó, lo que juzgaste, lo que le hiciste daño a otros hermanos, dejar esa capa, tirarla, y porque le dice, ten confianza, le dice, confía en Dios, Dios te va a perdonar. Pero tenemos que clamarle y sentir ese perdón. Y no, si Dios ya nos perdonó, no venir y volver a decir, es que yo soy no. No, si el Señor ya perdonó, seguir adelante.
seguir adelante, Amén. porque dice que luego dice que el ciego Bartimeo ya anduvo en el camino, ya estuvo en el camino y caminaba y seguía a Jesús donde él iba y se sentaba también en la mesa, era a comer. Entonces, el ciego Bartimeo en sí tenía el testimonio de que juzgaba, no tenía los frutos del Espíritu Santo y lo podemos ver basado a lo que ya hemos leído y no tenía eso, estaba junto al camino, estaba ciego. Le clama al Señor y el Señor le manda a siervos, a sus discípulos, a sus siervos, para que le vayan a hablar y le digan, ten ánimo. Y en otros te dice el Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y en esta, Él dice que recobre la vista, ya había visto entonces. Nadie pide recobrar algo que nunca ha tenido. Amén. Entonces él había tenido visión, pero había puesto su mirada en el hombre. ¿Y qué dice la palabra? Que no pongamos la mirada en el hombre, sino En Dios. en Dios. Y no enfocarnos en lo que Dios quiere para nosotros. Entonces eso trae ceguera espiritual. Y también dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces al poner la mirada en el hombre, hay carga maldición. ¿Y la justificación de Dios qué? La justificación de Jesús qué. Sí, exactamente. Y así como Dios te justificó a ti también, y a mí también puede justificar al otro. Sí, y como decía mi hermano, orar por el hermano, ¿verdad? Entonces eso trae justificación. Entonces eso es muy importante, clamarle. Si el Señor ya nos perdonó y dice, ok, ahora deja lo que hiciste, yo no me acuerdo de eso, como leíamos en Malaquías, que Él tira nuestros pecados al mar y ya no se acuerda más de ellos y nos hace estar en el camino. Ok, ahora sí, comenzar otra vez de nuevo y seguir adelante en el camino eterno. Y tú dirás, pero yo soy malo. Ya pusimos el ejemplo de David. David no se confiaba en él, decía, iba al doctor, Señor, examíname, conoce mi corazón y mis pensamientos, y mira si hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Amén. Ir cada día con el doctor de doctores, a un chequeo, ¿cómo sería? ¿Es un chequeo físico? Un chequeo. Pero ahora, ¿cómo sería en lo espiritual? Un chequeo espiritual. Espiritual, amén. Amén. Siempre estar enfocados en el Señor, con esa visión, con esa simple visión que vamos a ver a Cristo. Amén. Que Él es el camino, que vamos, nos cueste lo que nos cueste, pero ese camino es Cristo y Él es la meta. Exacto. A ese es el que vamos a seguir y Amén. tenemos que escuchar y tenemos que tener la visión para estar siempre enfocados en el Señor. Amén. Amén. Para estar bien firmes en ese camino, que no nos piquen serpientes y que no haya piedras de tropiezo. Ayudar a nuestros hermanos en vez de ser trompiezo para nuestros hermanos. Amén. Amén. Porque los afectados vamos a ser nosotros, porque nos vamos a salir del camino y ya no nos vamos a enfocar en Jesús, sino que en los demás. Amén. Pero gracias a Dios que dice que sus oídos están prestos a los justos. Entonces cuando le pedimos perdón a Él y aceptamos que hemos cometido errores, Él viene y nos justifica y otra vez. Adelante, hijo, es como diría, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes porque Jehová irá donde tú quieras, donde quiera que tú vayas. Entonces, ¿y dónde vamos a ir? A la eternidad, al camino eterno. Por eso es el camino eterno, a la eternidad con Jesús. Amén. Así por eso hay que orar al Señor y decirle que nos quite toda venda de nuestros ojos y todo tapón de nuestros oídos para poder enfocarnos en Él y estar en el camino correcto, ¿verdad? Donde Amén. el Señor nos tenga que tener. Amén. Amén. Y por eso de esa misma forma, todo aquello que nos está escuchando, tu hermano, tu hermana, si escuchaste esto y quisieras que el Señor te ponga en el camino correcto, que el Señor te ponga donde Él tiene bendiciones para ti. Y si tú no conoces a Cristo, hoy es un buen tiempo para conocerlo. Amén. Y para poder recibirlo y poder que Él nos ponga en el camino correcto. Exacto. Amén. 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 Amigo y hermano que quizás te ha salido, pues vamos a hacer una pequeña oración para que los que no conozcan y a los que ya conocen y se han extraviado, pues vuelvan otra vez al camino eterno, a las sendas antiguas, como dice. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados.
Reconozco que soy pecador, pero creo que la sangre de Cristo y Jesús me santifica, me justifica y me presenta delante de ti. Porque yo reconozco que he pecado contra ti, contra el cielo, y que ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero tu amor y misericordia me levanta para volver otra vez a tus pies. En este día yo te recibo como mi Señor y Salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Guíame por el camino eterno y examina mi corazón y mira si hay camino de perversidad en mí y guíame por el camino eterno. Y sabemos que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene a ti, Padre, sino por nuestro amado Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Y si has hecho esta oración, hermano, tenlo por seguro que ahora el Señor te ha puesto en el camino que tienes que estar. Gracias por acompañarnos este día. Este es Hombres de Valor. Gracias. Dios te bendiga. Amén.